El cisatracurio es un fármaco que pertenece a la familia de los miorelajantes, también conocidos como bloqueadores neuromusculares. Y dentro de los miorelajantes pertenece a la familia de las bencilisoquinolinas, como por ejemplo sus hermanos el atracurio y el mibacurio, es decir, bloqueadores neuromusculares del tipo no despolarizantes. Aquí encontramos la fórmula orgánica del cisatracurio y en el mercado sanitario y farmacéutico lo podemos encontrar bajo su nombre propio y bajo el nombre comercial de Nimbex. El cisatracurio está indicado en cualquier situación donde se requiere una parálisis rápida y reversible de la placa neuromuscular o neuromotora, por lo cual el cisatracurio está indicado en la propia intubación orotraqueal o uso de un tubo endotraqueal, como por ejemplo en los aislamientos de vía aérea y la protección de la misma. También se utiliza en ámbitos quirúrgicos, como por ejemplo en la inducción de anestesia y en las propias cirugías, especialmente las cirugías mayores y de tipo muy invasivas. Y también se utiliza en ámbitos críticos, como por ejemplo en la conexión de un paciente a la ventilación mecánica o ventilación artificial, y en ámbitos críticos, como por ejemplo en las unidades de cuidados intensivos y unidades de vigilancia intensiva. El cisatracurio, al igual que sus semejantes como el atracurio o el mibacurio, está totalmente contraindicado en la propia alergia a fármacos derivados de las bencilisoquinolinas, en los cruces de bloqueadores neuromusculares, por ejemplo, entre el atracurio y el propio cisatracurio, a pesar de ser estereoisómeros el uno del otro, en las propias interacciones del cisatracurio con el resto de la farmacología de tipo incompatible con el mismo, y también evitaremos utilizar el cisatracurio con soluciones de tipo álcalis, como veremos más adelante. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo en pacientes que sufran enfermedades de miopatías, como por ejemplo la miastenia gravis, también en pacientes que presenten mioneuropatías, es decir, que afecte tanto al sistema nervioso como al sistema muscular, es decir, la placa neuromotora. También mucho cuidado en su utilización en quemados, donde se pueden utilizar dosis un poco mayores o un poco menores. Mucho cuidado con los pacientes críticos en quemados. También en pacientes que tengan alteraciones de los niveles de electrolitos, los cuales pueden estar intervenidos por la administración de cisatracurio. Tampoco se debería de utilizar, o hay muy poca evidencia, en recién nacidos menores de un mes. También en situaciones que pueden cursar con los efectos adversos, como por ejemplo en los shocks hipovolémicos, cardiogénicos y en la propia hipotensión arterial, así como también deberemos de tener mucha precaución de la administración del cisatracurio en pacientes que estén recibiendo transfusiones sanguíneas. Se administrarán por vías totalmente diferentes y, por supuesto, se necesita una monitorización continua del paciente sometido a la administración de cisatracurio.
el mecanismo de acción del cisatracurio es totalmente idéntico al de sus semejantes del tipo bencilisoquinolinas, como por ejemplo el atracurio o el mibacurio. El cisatracurio produce un bloqueo sináptico a nivel de la placa neuromotora. ¿Cómo lo consigue? Mediante un bloqueo selectivo y competitivo de los receptores de la acetilcolina. Es decir, evita la unión de la acetilcolina a los receptores sensibles de la misma mediante su propia molécula. Y debemos recordar que el cisatracurio, al igual que el atracurio, es un bloqueador neuromuscular no despolarizante de acción intermedia. Y también deberemos de tener en cuenta que el bloqueo sináptico del cisatracurio, al igual que el del atracurio, es mayor que el bloqueo de la propia placa motora. La vía de administración más usual del cisatracurio es la vía parenteral, especialmente la vía intravenosa, tanto de tipo periférica como por cateterismo venoso central. Y se puede administrar tanto en bolos continuos como en propia perfusión, tanto de tipo de bomba como de tipo jeringa. La posología más habitual del cisatracurio suele estar condicionada por varios factores, como por ejemplo la reconstitución del vial o perfusión que vayamos a utilizar, el peso y las medidas antropométricas del paciente obtenidos en la valoración preanestésica, el tipo de intervención quirúrgica que vamos a practicar y por supuesto el tiempo de exposición al bloqueo neuromuscular. Pero en líneas generales y a grosso modo podemos decir que para adultos y poblaciones pediátricas donde vayamos a utilizar bolos continuos intravenosos de cisatracurio, podemos utilizar para adultos una dosis inicial o de inducción de 0,15 miligramos por kilogramo, mientras que en pediatría podemos utilizar una dosis aproximada de 0,1 miligramos por kilogramo y podemos administrar bolos intravenosos cada cierto tiempo, siendo en el caso de adultos 0,3 miligramos por kilogramo y en el caso de poblaciones pediátricas 0,2 miligramos por kilogramo, que suponen alrededor de unos 20 minutos max de bloqueo neuromuscular. Si nos vamos a las perfusiones que podemos utilizar de cisatracurio, en bomba utilizaremos una reconstitución de 0,4 miligramos por mililitro. Es decir, podemos utilizar una dosis aproximada de 50 miligramos de cisatracurio en 200 mililitros de suero fisiológico. Mientras que si utilizamos una perfusión en jeringa, utilizaremos una reconstitución aproximada de 5 miligramos por mililitro. Por ejemplo, 150 miligramos de cisatracurio en 30 mililitros de suero fisiológico. Y finalmente, los ritmos de perfusión que podemos utilizar en adultos sería aproximadamente de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo por hora. Y en poblaciones pediátricas más jóvenes utilizaremos un ritmo de perfusión menor, de 0,06 miligramos por kilogramo por hora a 0,12 miligramos por kilogramo por hora. Pero siempre recordamos que la dosis de cisatracurio está condicionada al peso del paciente. Dentro de la farmacología existente y actual, el cisatracurio tiene compatibilidad con ciertos medicamentos, con los cuales recomendamos una revisión bibliográfica. Pero también tiene cierta incompatibilidad, tanto parcial como total, con otros medicamentos y soluciones, como por ejemplo con medicamentos y soluciones de tipo álcalis, así como también con los Ringers y Ringers lactato, es decir, soluciones Hartmann.
Y también tiene incompatibilidad con otros anestésicos, como por ejemplo el tiopental y el propofol, con el cual se recomienda no mezclar nunca. Y siempre hay que revisar la interacción del cisatracurio con otros medicamentos, como por ejemplo con anestesia de tipo halogenada, isoflurano y todos sus derivados. También puede tener interacción con otros bloqueadores neuromusculares, de ahí los cruces de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, y también puede tener interacción con otros fármacos como por ejemplo la ketamina. El cisatracurio, al igual que su esteroisómero, el atracurio, tienen dos efectos adversos principales que se suelen presentar en la mayoría de los casos documentados, que son la bradicardia y la hipotensión, los cuales debemos de tenerlo muy en cuenta por si aparecen durante el transcurso de la administración de cisatracurio. Pero también pueden aparecer otros efectos adversos, como por ejemplo la propia alergia al grupo de las bencilisoquinolinas. Pueden aparecer broncoespasmos y miopatías, por ejemplo, en la exposición prolongada de cisatracurio a la placa neuromotora. Y puede haber una sobredosis. Siempre muy importante hacer la valoración preanestésica lo más ajustada posible. Y finalmente, en el embarazo y la lactancia, el cisatracurio tiene categoría B, es decir, no se puede administrar, a menos que haya un beneficio-riesgo tanto en la gestante como en el lactante, pero en ambos casos está contraindicado, no se debería de utilizar. Por último, nos queda decir que el cisatracurio es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y no requiere ningún ajuste de dosis, como por ejemplo en la insuficiencia renal o en la insuficiencia hepática. Y sí tenemos que tener en cuenta que el cisatracurio, al igual que el resto de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, se puede revertir sus efectos mediante la administración de un anticolinesterásico o de un colinérgico, como siendo en este caso de elección la neostigmina o el edrofonio, a las dosis compatibles y documentadas en la revisión bibliográfica.